Bien. Entonces, como les comentaba, nosotros nos vamos a centrar en descifrar los componentes de un triángulo rectángulo en esta parte que es trigonometría. Esto lo hacemos porque principalmente dentro de las partes básicas que componen un triángulo rectángulo, yo puedo obtener casi el descifrado de todos los componentes de los triángulos, ¿sí? Y vamos a ver también para qué nos sirve esto. En este caso, nosotros vemos en la zona de la derecha un triángulo rectángulo. Casi todos los ejercicios, los triángulos de ejercicio van a tener el mismo esquema, ¿no? Y vamos a tener siempre un ángulo alfa, que es lo que vemos acá. Este sería el ángulo, la apertura del ángulo. Vamos a tener un ángulo beta y vamos a tener un ángulo que sea el ángulo rectángulo de 90 grados. Todos los componentes de un triángulo van a ser los tres ángulos que lo componen más los dos catetos y la hipotenusa, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta acá que tenemos nosotros, vamos a partir desde el ángulo alfa. Este sería el ángulo alfa, ¿sí? Esta sería la apertura de ese ángulo alfa. Yo mediante las funciones trigonométricas puedo saber cuáles son todos los componentes que forman el triángulo mediante las formulitas que son correspondientes a la trigonometría, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo alfa y yo sé que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. Acá cuando hablamos de cateto opuesto va a ser el cateto que esté más alejado del ángulo, ¿no? Fijémonos que en todo triángulo vamos a tener dos catetos. Este es un cateto, este es otro cateto, y el lado más largo que une a los dos catetos siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, para el caso del ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser este lado de acá, ¿sí? Este lado de acá sería el lado A. Fíjense que no es lo mismo ángulo de alfa que lado A, son cosas distintas. Tengo lo mismo, ángulo beta, lado B, son cosas distintas, ¿sí? Ángulo recto, hipotenusa o lado C, son cosas distintas, ¿sí? Entonces yo a este valor de ángulo le puedo cargar una función que se llama la función seno, que está en mi calculadora, ¿sí? Y ustedes van a tener un botoncito que tenga la letra, en algunas calculadoras sale como la palabra sin, no sé si la alcanzan a... ¿Qué calculadora tienen ustedes ahora? ¿Tienen calculadora en mano? ¿Están trabajando con calculadora en las clases de matemática o no? Sí, profe. Bueno, bueno. Entonces acá tenemos el esquema de una calculadora. Vamos a tener esta tecla de acá, ¿sí? ¿Ven esta de acá? Que dice sin, ese va a ser el seno. Fijemos que tenemos seno, coseno y tangente, ¿sí? Y arriba de las funciones seno en la calculadora tenemos las funciones inversas, que dice seno a la menos 1. En este caso, a este seno a la menos 1 se lo conoce como arcoseno, ¿sí? Perdón, arseno, arcoseno y arcotangente, ¿sí? Entonces tenemos las funciones básicas y después arriba tenemos las funciones invertidas. Nosotros para operar en nuestra calculadora y para utilizar las funciones invertidas que tenemos en letras amarillas por lo general, tenemos que acceder a esas funciones con la tecla Shift, ¿sí? Vamos a tocar la tecla Shift y vamos a tocar uno de estos valores, ¿sí? Pero vamos a ir por paso. Primero vamos a tratar de resolver esto, ¿sí? Bueno, una vez aclarado esto, entonces yo ya sé que en mi calculadora puedo cargar tipos de funciones, ¿sí? Entonces yo sé que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente. Fíjense que el cateto adyacente él es el que está pegado al ángulo alfa, ¿ven? O no lo toca el ángulo alfa. Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Cuando yo cambio de ángulos, yo hablaría del coseno de beta, por ejemplo, o del seno de beta, cambia el punto de vista. Entonces el cateto adyacente se transforma en opuesto y el cateto opuesto se transforma en adyacente. Entonces por eso siempre les digo, depende desde qué ángulo estemos mirando para tratar de calcular el valor, ¿sí? Entonces recordamos una vez más, tenemos un ángulo, tenemos, y este ángulo, por ejemplo, el alfa, va a estar tocado por el cateto adyacente, que es el de abajo, y por la hipotenusa, que es la que está, que sería el lado más largo del triángulo, ¿no? Y el lado que no toca el ángulo, eso va a ser siempre el cateto opuesto.
Esto tenemos que tratar de memorizar o tener en cuenta este esquemita para que podamos entender cómo se resuelven los triángulos, ¿sí? Vamos avanzando de diapositiva entonces. Ahí hay un micrófono prendido, ¿sí? Recuerden que siempre recomendamos que traten de tener los micrófonos apagados. Listo. Y vamos con la siguiente, bueno, una vez más le digo, cotangente de alfa igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, cosecante de alfa igual a hipotenusa sobre cateto opuesto y secante de alfa igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Nosotros estas operaciones básicas las vamos a simplificar aún más porque queremos que sea fácil de entender la trigonometría, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Si yo conozco todas las funciones, ¿sí? Yo solamente teniendo el valor del seno y el coseno ya puedo calcular todas las funciones de los ángulos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. La cotangente de alfa va a ser igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. La secante de alfa va a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa y la cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre el seno de alfa. Entonces fíjese que solamente con coseno y seno ya podemos cumplir con todas las funciones trigonométricas, ¿sí? También tenemos que recordar que dentro de la trigonometría yo tenía una formulita que era el teorema de Pitágoras. ¿Nos acordamos un poquito de eso, de la secundaria? ¿Alguien se acuerda del teorema de Pitágoras? Sí, ¿Sí? Bueno, muy bien, ¿sí? El teorema de Pitágoras me el decía, nombre nomás, profe. el nombre nada más, bueno, no importa. Igual vamos a ver que no estaba tan complicada la formulita de aprender, ¿no? Nos decía que el cuadrado la suma del cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces fijemos que acá tenemos dos catetos, A y B, tengo la suma de sus cuadrados, ¿sí? Fíjense que es una potencia, por eso la suma de los cuadrados es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, si yo verifico acá con los lados de este triángulo, por ejemplo, tengo 3 al cuadrado es igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 16. 9 más 16 es igual a 25. Y el valor de C es 5, en este caso 5 al cuadrado también es igual a 25, ¿sí? Esto se cumple de forma universal para los triángulos rectángulos y es muy importante porque esto me sirve a mí para poder comprender cuánto miden los lados, porque una vez que yo tenga el valor de dos lados, ya puedo conocer el valor del tercer lado, que en muchos ejercicios puede ser un valor desconocido, ¿sí? Lo vamos a volver a repasar, no se preocupen. ¿Sí? Igual toda esta clase va a quedar grabada junto con las diapositivas, ¿no? Tenemos que acordar un poquito entonces, el teorema de Pitágoras y tenemos que tener en cuenta también, vamos con otra diapositiva. Quiero que ustedes vean acá en la zona de abajo que yo tengo el valor de pi, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a analizar este circulito que tenemos abajo como las agujas de un reloj que van a girar una determinada cantidad, un determinado ángulo, ¿sí? Entonces, si esa aguja del reloj, bueno, justo está en contra del sentido de la aguja del reloj, ¿no? Pero dije, bueno, si gira desde esta parte de abajo hasta acá, yo tengo un giro de 90 grados. Y eso constituye un ángulo de 90 grados que sería un ángulo recto, ¿sí? Si yo eso lo traslado al valor de pi, recordemos que pi era el valor de 3,14, un ángulo recto va a medir pi sobre 2 radianes, ¿sí? Pi sobre 2 radianes es igual a un cuarto de vuelta, ¿sí? Si ese ángulo va a tener una apertura total de 180 grados, ¿sí? Va a ser un ángulo llano y ese ángulo va a equivaler, esos 180 grados, a el valor de pi radian y es igual a media vuelta, ¿sí? Y si ese ángulo daría toda la vuelta a la circunferencia, va a equivaler igual al valor de 2pi, ¿sí? Que será igual a 360 grados. Esto está relacionado con la fórmula de cálculo de superficie de una circunferencia, ¿sí? Recordemos y cálculo también del perímetro de una circunferencia, ¿no? Recordemos que cuando yo trazo una circunferencia, este valor que yo tengo, la distancia que tengo de acá hasta acá, es exactamente 3,14 veces la distancia que se va a recorrer
sobre cuando yo voy por afuera de la circunferencia, ¿no? Y esto nosotros lo podemos medir justamente de forma didáctica si tomamos por ejemplo, la tapa de un frasco y medimos cuántas veces giraría un pedazo de lana alrededor del frasco y cuántas veces equivaldría la distancia entre eh, este extremo de la tapa y este extremo. Y van a ver que justo da 3,14, ¿sí? El valor de pi es un número en realidad más complejo que tiene muchos valores atrás, ¿sí? Y constituye parte del grupo de los números reales, ¿sí? El valor de pi no puede ser representado por lo general con una fracción, pero acá lo vamos a poder representar igual. Vamos a ver cómo. Entonces, con esta pequeña introducción, nosotros podemos empezar a desarrollar algunos ejercicios que le pido de práctica a ustedes, ¿no? Si nosotros nos vamos al aula virtual, vamos a salir un poquito de acá. Tenemos, bueno, las unidades de siempre. Tenemos este tema que está agregado ya al aula virtual, que se llama trigonometría, y es un tema anexo, ¿no? Bien. Entonces ustedes tienen en el trabajo práctico, acá lo abrimos un ratito, van a tener este práctico de acá para desarrollar. Se lo cargo. Ahí está, ¿sí? Por un lado tienen una pequeña introducción de lo que estamos hablando, de las primeras diapositivas, y tienen acá ya el punto 1 que dice transformar el ángulo de grados a radianes, ¿sí? Y vamos a ver que es bastante sencillo eso si es que yo conozco cuál es la metodología para transformar. Porque un ángulo también puede tener un valor de radianes. Y resulta que los radianes son las unidades en las que se miden las funciones del seno y el coseno. Por eso es que estas son como unidades equivalentes, ¿sí? Entonces me dice a mí, quiero transformar el ángulo de 15 grados a radianes. Entonces yo digo, ¿cuánto equivalen esos 15 grados? Fijémonos que tenemos el punto 1 acá, ¿no? Yo lo que sé es que 180 es igual al valor de pi. Es lo que vimos en la diapositiva de la circunferencia nosotros. Fíjense, 180 igual al valor de pi, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo de 15 grados, lo que puedo hacer es agregar el número 15 delante de 180 y el número 15 delante de pi. De esta forma, yo estoy agregando factores a una pequeña ecuación para poder empezar a despejar todos esos valores y obtener el valor de los pi radianes. Entonces, ¿qué hice ahí? Agregué el 15 delante de 180 y el 15 delante del pi. Y fijémonos acá en la zona de arriba, lo que hice fue despejar el valor de 180. Entonces 180, que estaba multiplicando, pasó dividiendo. ¿Cómo quedaría la formulita general? 15 grados va a ser igual a 15 por el valor de pi sobre 180. ¿Sí? En este caso se puede expresar de dos formas. Se puede expresar el resultado como pi radian o como radian directamente. Si yo quiero expresar el resultado como pi radian, lo que tengo que hacer es simplificar esa fracción de 15 y 180. Obviamente que nosotros siempre le vamos a dar valores que trabajen con números enteros dentro del práctico, ¿no? Cosa que no se estén complicando la vida con cosas raras, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de simplificar los 15 y los 180. ¿Cuánto es 180 dividido 15 en su calculadora? 12, profe. 12. Bien, exactamente, ¿sí? Entonces 180 lo divido por 15 me da 12, a 15 lo divido por 15 me da 1. El valor sería 1 sobre 12 pi radianes, ¿sí? Ahora, si yo quiero obtener el resultado en radianes, lo que tengo que hacer es multiplicar ese 1,1 sobre 12 por el valor de pi. Y el valor de pi está en nuestra calculadora, que es esta teclita de acá, miren, ahora le voy a mostrar. Está acá, ¿sí? Este es el valor de pi. Por ahí, anda por ahí cerca del seno, cerca del coseno. No sé si ustedes lo tienen ahí en su calculadora, capaz que lo tengan en otra posición, pero por ahí más o menos va a andar el valor de pi, ¿no?
Cuando ustedes tocan ese valor, esa tecla le va a dar el 3,1416, ¿sí? Ese valor le da aproximadamente. Yo multiplico, entonces, 1/12 por pi, y voy a tener los 0,26,18 radianes, ¿sí? Traten de hacer la cuenta de su calculador un ratito a ver si lo podemos obtener. Yo lo voy a hacer en la mía. Sí, profe, sí nos da. Si les da, espectacular, entonces, ¿sí? Bien. Fijémonos que con los valores que nosotros tenemos acá, casi todos son múltiplos del número 180, entonces le va a dar aproximadamente números enteros cuando yo lo represente en fracción. Entonces yo tengo que calcular por ahí 35 grados pasado a pi radianes. Yo tengo 35, vuelvo a hacer lo mismo, por pi sobre 180. Entonces simplifico, divido 180 dividido 35, me va a dar exactamente 36, ¿sí? A ver, perdón, a ver. No. Espera. Divido 180, divido, sí, está bien, 180 dividido 5. Me da 36, ¿sí? Y divido 35 dividido 5 me da 7. Entonces el segundo resultado sería 7 sobre 36 pi radianes. Pasado a radianes, me daría igual a 0,610 radianes, ¿sí? ¿Nos da así? Profe, Sí, así. disculpe, ¿puede volver a explicar? Sí. Tenemos que poner en nuestra calculadora 7 sobre 36 y eso multiplicarlo por el valor de pi. Y nos tiene que dar 0,610 radianes. Profesor, en la primera parte es 35 por 180. Sí, pero fíjese que simplifiqué esos dos valores, ¿no? Fíjese que al 35 lo dividí por 5 y obtuve un 7. Y al 180 lo dividí por 5 y obtuve un 36. ¿Sí? Ahora les muestro en mi calculadora que yo cuando cargue ese valor me da esos 0,610. Vamos a salir un poquito de acá. Tenemos una segunda foto. Ahí está, ¿sí? Así lo tienen que cargar ustedes. 7 sobre 36 por el valor de pi. Y ahí van a obtener los 0,610. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Cuando cargo yo Profe, el número... antes Perdón. de avanzar, podemos revisar ahí cuando nosotros simplificamos por 5 pi, ¿a dónde pasa? Sí, ya lo revisamos. Si puede volver ahí. Sí, no se preocupe. ¿Sí? Cuando nosotros simplificamos por 5, por ejemplo, acá en el segundo caso, pi radian queda al lado, ¿sí? Y 180 va debajo del 35. ¿Se entiende? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque este es un producto de fracciones. Y este 180 da lo mismo si está debajo de pi o si está debajo del 35. Se puede transportar debajo del 35. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No, profe. Bien. Ahora deduzco que simplificando, entonces pi está dividiendo, pasa multiplicando Sí, y, y pasa, y después queda 7 sobre 35 el otro dividiendo. claro. Fíjese, 35 por pi sobre 180 es lo mismo que decir 7 sobre 36 por pi, ¿sí? Lo único que ha cambiado de lugar es el 180 que fue debajo del 35, ¿se entiende? Como se formó una fracción, se simplificó esa fracción. Entonces dividí 35 por 5, me dio 7. Dividí 180 por 5 y me dio 36. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Esa fracción, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos expresarlo primero en pi radian.
para después poder expresarlo en radianes. Con esta metodología sencilla, ustedes a todos los valores que les dé el práctico van a poder transformarlos a radianes, ¿sí? Siempre repetimos el mismo patrón, fíjense. Multiplicamos el valor del ángulo por pi sobre 180, ¿sí? Y ahí simplificamos y vamos a obtener, por ejemplo, acá 80, lo simplifico y lo divido por 20, voy a obtener 4. 180 lo divido por 20, voy a obtener 9. Entonces me da 4 novenos pi radianes, ¿sí? Si yo multiplico el 4 sobre 9 por el valor de pi, voy a obtener 1,3963 radianes, ¿sí? Bien, ahí, bueno, después traten un poquito de ensayar ahí con la calculadora para llegar al valor, ¿no? Si no pueden llegar al valor, Profe, sí, dígame. una consulta, es lo mismo, porque pasa que yo no tengo la calculadora, tengo una Ajá. científica que me descarga el celular, pero Sí, no está, esa, digamos, la la del tecla celular es la pi, más completa de todas, le digo, ¿no? pero no sé cómo configurarla, porque en realidad no me aparece pi, pero es lo mismo que multiplique directamente por 3,14. Y va a ser lo mismo, sí, quizá le varíe un poquito el resultado, ¿sí? Pero, bueno, Ah, bien. les doy un dato, la calculadora que más se utiliza es la que se llama esta de acá, ¿sí? Hyper Scientific Calculator. Esa es la calculadora más completa para mí. Y es gratuita, en realidad tiene un poquito de publicidad, pero es gratuita la calculadora, ¿no? Sí, porque yo tengo una, pero no, no me aparece pi, Sí, sí, me sí, volví sí. loca buscando en todas las teclas. Sí. Bueno, Bueno, eso profe, lo buscan gracias. ustedes en Store de sí es porque, o sea, por ahí no podemos comprar la calculadora, pues están bastante caras ahora, pues se puede hacer directamente, trabajar con esa calculadora, ¿no? Después lo puede mandar de nuevo cómo está la calculadora en Play Store. Ah, se lo escribo ahora en el chat. A ver, por favor, profe. Gracias. Sí. Creo que- Profe, hay compañeros que están escribiendo al WhatsApp que dice que no pueden conectarse hoy a la clase, son del fuerte. Ah, bueno, Uno es bueno, Leonel Rojas y sí. después hay una chica, ahora le doy el nombre por las dudas. Bueno, sí, igual la clase va a quedar grabada, ¿sí? Después cuando puedan que vean la clase. Capaz que no hay internet en el puerto. Isabel Vergara y Leonel Rojas son del fuerte, no pueden conectarse, dice, por el tema Bueno, del clima, allá no tienen señal, nada. bien, bien, bien. Sí, sí, está bien, sí, bueno, se entiende. Bien, profe. Listo. Bueno, listo, avanzamos entonces, que estamos justo con el tiempo. Entonces nosotros en el punto 2 tenemos que hacer al revés, ¿sí? Tenemos que transformar el ángulo de radianes a grados, ¿sí? Y fíjense que acá el valor me lo da en pi radian. Entonces yo tengo pi sobre 5 radianes y eso lo tengo que pasar a ángulo, ¿sí? Lo que se hace en este caso también, van a hacer ustedes en todos los prácticos, hacer algo inverso, van a multiplicar el valor que se dé en la consigna por 180 sobre pi radian, ¿sí? Fijémonos cómo aparece en el práctico. Vamos al punto 2. Transformar de radian a grado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los valores. P sobre 5 radianes, perdón, pi 5 radianes o pi sobre 10 radianes, ¿sí? Tenemos estos dos valorcitos. Lo que se hace en este caso es la función inversa. Entonces, se multiplica por 180 sobre pi radian. Acá es más fácil porque yo simplifico radian con radian y me va a quedar 180 sobre 5. En caso de que se pueda, yo simplifico y si divido 180 por 5, voy a obtener 36. Si divido 5 por 5, voy a obtener 1. Entonces el resultado sería 36 grados, ¿sí? También siempre vamos a trabajar con número entero. Si vamos al punto 2, yo tengo pi sobre 10 radianes, entonces tengo pi radian sobre 10. En este caso hago lo mismo, multiplico por 180 sobre pi radian. Simplifico pi radian con pi radian, obtengo 180 sobre 10. Si yo simplifico esa fracción, voy a obtener 18 grados de resultado, ¿sí? Profe, ¿de dónde salen los 180 grados? Los 180 grados salen del valor a lo que equivale el valor de pi. De acá, fíjese, acá a la izquierda tiene con color rojo, ¿lo veo o no? Ah, 180, bien, bien. ¿sí? De ahí, Usted, o sea, nos pone ese valor, digamos, y con eso claro, tenemos que trabajar. exacto. Ajá, Siempre tienen que trabajar de esta forma, ¿sí? ajá.
Bueno, entonces ahora en otro punto que ustedes tienen en el práctico, tienen que empezar a resolver los triángulos a partir de las funciones trigonométricas. Nosotros en este caso tenemos el mismo triángulo rectángulo que habíamos esquematizado, pero a mí solamente me van a dar el valor en el práctico del ángulo alfa, que es 24 grados, y del lado C, que son 16 centímetros. Entonces yo solamente tengo dos valores. Tengo la abertura de este ángulo y el largo de este lado, y no tengo nada más. Lo que tengo que hacer es empezar a fijarme qué son las funciones trigonométricas. Entonces, en un lado, fíjense en la diapositiva donde teníamos un resumen, yo sé que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es lo que hablamos al comienzo. Esta diapositiva igual la van a tener en el aula, ¿no? Entonces yo sé que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? Bueno, es el lado A, que es el que ustedes tienen acá. ¿Sí? ¿Y quién es la hipotenusa del ángulo alfa? Va a ser el lado C, que tienen acá. ¿Por qué le ponemos con letras para que sea más fácil de entender los ejercicios? ¿Sí? Entonces el seno de alfa va a estar dado por el lado A sobre el lado C. ¿Sí? Fíjense cómo se va deduciendo eso. Una vez que yo tengo estos valores del seno de alfa igual a sobre C, yo puedo despejar el lado A. ¿Sí? Entonces yo tengo que despejar el valor este de acá. Si yo despejo el valor de A, ¿sí? Lo que va a hacer C que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro término. Entonces yo digo que el ángulo, el lado A va a ser igual al seno de alfa por el valor del lado C. ¿Sí? Quiero que traten de cargar en su calculadora el seno de alfa y traten de llegar a este valor, 0,4067. El seno de alfa, recordemos que alfa mide 24 grados. ¿Sí? Entonces ustedes le tocan la función sin y el número 24. Y quiero ver que traten de llegar a este 0,40. A ver, tratamos de calcular. Sí, profe. 0,46735. Bien, hemos podido llegar entonces, ¿sí? Bueno, ahora a ese valor yo lo tengo que multiplicar por 16. ¿Qué valor obtienen ahí? ¿Cuánto tienen multiplicado por 16? 6,50. Bien, 6,50. Entonces 6,50 es el largo del lado A. ¿Sí? Ese 6,50 sería esta altura del ángulo. ¿Sí? Esta altura del triángulo. Este lado, el lado A, eso es el seno de alfa. Así de sencillo se empieza a calcular la trigonometría. ¿Sí? Fíjense que deduciendo son las solas formulitas y ya pueden empezar a despejar. Lo importante es que siempre sepamos cargar la función en la calculadora. Entonces yo ya tengo el seno de alfa y puedo tratar de calcular el lado que me falta, porque ya sé el valor de C, el valor de A. Puedo tratar de calcular el lado B. El lado B, como es el cateto adyacente, lo voy a obtener mediante la función del coseno de alfa. Fijémonos, como decía en la diapositiva anterior. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ven? De acá estoy sacando las formulitas. Entonces yo voy al coseno de alfa cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Es el lado B. ¿Quién es la hipotenusa? El lado C. Entonces el coseno de alfa es igual al lado B sobre el lado C. Nuevamente vuelvo a despejar, ¿sí? Y lo que está dividiendo acá, que es el lado C, va a pasar multiplicando. Entonces voy a hacer el coseno de alfa por el lado C, ¿sí? ¿Cuánto les da el coseno de alfa? A ver, calculemos un ratito en la calculadora. Coseno de 24, ¿no? 0,91. 0,91. Bien. Por 16 me tiene que dar 14,61. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí, profe. Y Muy así bien. da. Entonces yo ya sé el valor de B, el valor de A y el valor de C. Ya sé el valor de estos tres rectángulos. Y ya sé el valor de de este ángulo que es 24. Ya sé el valor de este ángulo que es 90.
Los ángulos interiores de un triángulo rectángulo siempre van a sumar el valor de 180 grados, ¿sí? Entonces yo puedo decir 90 más 24, igual a cuánto sería 90 más 24. 114. Bien, 114. 180 menos 114, 66. bien, y ese es el valor del ángulo que está faltando, ¿sí? Este triángulo es a modo esquemático en realidad, ¿no? Obviamente que el triángulo va a tener otra formita, capaz que esté un poquito más parado, un poquito... eh, pero ustedes lo bueno sería que cuando practiquen esta resolución de triángulos, construyan después el ángulo y con las medidas reales, ¿no? Obviamente siempre que los centímetros entren dentro de la hoja de ustedes. Por ahí le hice un triángulo de 50 centímetros y bueno, esos 50 centímetros lo pueden representar a una escala más pequeña en realidad con 5 centímetros en vez de 50, ¿sí? Y así van a ver que si ustedes han hecho bien los cálculos, encajan perfectamente la apertura de los ángulos con el largo de los lados, ¿sí? Siempre va a estar proporcionales. También para poder construir el triángulo tienen que tener un semicírculo para poder medir los ángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos ahí, ¿no? Así van a poder medir los ángulos. Bueno, tenemos otro ejemplo de ejercicio que es el ejercicio B, en donde nosotros decimos que vamos a obtener, en este caso fíjense lo que me dice el práctico, me está dando solamente el valor de dos lados, del lado A y del lado B, y no me da el valor de ningún ángulo, ¿sí? Yo en este caso, ahí es donde me conviene a mí trabajar con el teorema de Pitágoras para poder obtener el valor del lado que está faltando, ¿sí? Y después empezar a desglosar el resto de los componentes del triángulo. Entonces me dice a mí que el teorema de Pitágoras que es igual a al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Que es lo mismo que decir cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Yo despejo de ahí, de ese valor, y este 2 que está en función de potencia va a pasar como una raíz, ¿sí? Entonces el lado C va a ser igual exactamente a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Yo si reemplazo los valores esos que yo tengo acá, 32,46 y 25,78, cargo todo esto completo en la calculadora, voy a obtener este 41,45, ¿sí? Si quieren, tratemos de hacerlo un ratito para que puedan llegar a ese valor. Si no les sale, lo que pueden hacer es primero sumar estos dos valores y después cargar la raíz, ¿no? Veamos si les da. 32,46 al cuadrado más... Sí, profe, sí da. ¿Sí les da? De 10, ¿sí? Bien. A mí me da, pero 41,451. Sí, 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 está parecido. Sí, 452, porque es 400. Igual, 51,8 y bien, se los dos redondea a valores 52. también, no se preocupe, ¿sí? Los dos, porque estamos hablando acá de números reales y por ahí se puede ir un poquito el número al final, ¿no? De números, perdón, racionales, racionales. Bien, yo ya obtuve entonces el valor de C. Yo tengo el valor de A, de B y de C. Ahora yo puedo decir que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Verifiquemos si así. Coseno de alfa, fíjense, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo sé que el cateto adyacente del ángulo alfa es el lado B, ¿sí? Y la hipotenusa es el lado C. Entonces acá directamente ya puedo reemplazar. ¿Cómo hago esto? Bueno, yo pongo el coseno de alfa es igual a B sobre C. Fíjense lo que pasa ahora con el coseno. Porque no es lo mismo decir el coseno de alfa que la apertura del ángulo alfa o el valor del ángulo alfa. Entonces este coseno es una función que está modificando el valor del ángulo. Pero cuando yo quiero despejar para obtener el valor del ángulo alfa, lo que tengo que hacer al coseno es pasarlo al otro término.
Cuando el coseno cambia de término, se obtiene una nueva función inversa que es el arcoseno, ¿sí? Entonces, para yo conocer el valor del ángulo alfa, voy a tener que calcular el arcoseno del lado B sobre el lado C. ¿Dónde lo tienen ustedes a su calculadora al arcoseno? Lo van a tener acá. Es la teclita, es lo que hemos hablado hace rato. Toco Shift, este botón amarillo, más el, el coseno, pero el coseno a la -1. Ese es el arcoseno, ¿sí? Entonces, para cargar esa función, toco Shift más coseno a la -1. De esa forma voy a poder cargar el arcoseno. Tratamos de hacer nuestra calculadora y el arcoseno va a ser de la división del ángulo B sobre C, o sea, la división de 25,78 dividido 41,52. ¿Sí? Y ahí voy a obtener 51,50. Ahí fijémonos si podemos cargar eso, si no igual yo les mando una captura de la calculadora. 51,61 me da. Bueno, no importa, no importa, no importa que es una pequeña diferencia, ¿sí? No importa. Pero me importa que puedan llegar al valor, ¿sí? ¿Alguien más pudo llegar al valor ese? Sí, profe, Sí, profe. 51,543. Bien, bien, bien. Estamos todos cerca nomás, ¿no? Fíjense que ese valor del ángulo está expresado en centesimal, ¿sí? ¿Qué pasa acá con el método centesimal? Es un método que a mí me cuenta los valores hasta llegar a 10, hasta llegar a 100 y se va a ir produciendo un bucle de números. Pero los ángulos en realidad se representan con el sistema radial, en donde yo voy a tener gradual, pero 51 grados, 30 minutos y 28 segundos. Yo puedo transformar el valor de estos 51,50 a esto solamente con la calculadora. A nosotros años antes nos enseñaban a transformarlo manualmente, dividiendo cada valor por 60. Pero en este caso, con una sola teclita, yo voy a poder obtener de los 51,50, eso que tiene centesimal, a 51 grados, 30 minutos, 28 segundos. ¿Con qué tecla van a hacer eso? En la calculadora ustedes tienen esta teclita de acá, que se llama DMS, ¿sí? Esa es la tecla con la que van a poder cambiar. Quizás en su calculadora esté en otro lado ubicada. Fíjense si lo pueden cambiar. Si no, igual podemos trabajar con el centesimal nomás, ¿no? Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba la aplicación de la calculadora? Ahí la escribí en el chat, ¿no? Hyper Scientific Calculator. Ahí en el chat está escrito. Profe, por ejemplo, yo puse, así como usted dijo, y Sí. me sale 0,899. ¿Eso qué Ajá. sería? Porque después yo tengo acá tres puntitos y Sí. aprieto y sí me sale, mira, lo decimal y en ángulo, pero el resultado que a mí me da, ¿qué sería? Y bueno, no, puede ser que haya otra expresión en algún espacio de número, ¿no? Pero si no le sale, quédese con el primer valor nada más, ¿sí? Eso sería como Ajá. para expresarlo de forma correcta en realidad, ¿no? Pero si no, nos quedamos con el 51,50, ¿sí? ¿Estamos? Mm. Profe, ¿puede decir la tecla para hacerlo en grados? Sí, es la que le mostré, la que se llama DMS. A ver, esta de acá. ¿Tiene otro nombre? No me sale ese. Y si no, puede ser que se llame grados, minutos y segundos. GMS también. ¿La ven por ahí? Tengo marcado con verde, hexagesimal, decimal y bin. Ajá. No, 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 eso no te va a cambiar una tecla nada más. Sí, pero igual nos quedamos con el valor centesimal, si no, no importa. ¿Sí? Es para que lo terminen de expresar nada más. Bueno, vamos. Profe, y ahí, disculpe, en el trabajo práctico hay que expresar en grados, segundos y minutos o cómo. Sí, pero si no pueden y se les complica, exprésenlo en centesimal nomás. Igual no hay problema. ¿Sí? Bien. Vamos a tener en cuenta eso para el cuestionario. Eh, Ahora yo tengo que calcular lo que me falta. Entonces yo también puedo calcular el valor del ángulo beta.
de la misma forma, el coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es igual a A sobre C. Entonces yo digo, el coseno de beta es igual a B sobre C, por lo tanto, el ángulo beta es igual al arcoseno de A sobre C. ¿Sí? Si ustedes cargan el arcoseno, sería la función inversa del coseno, ¿sí? Pero en vez de cargar el valor de A, cargan el valor de B. Entonces le queda arcoseno de 25,78 por 41 sobre 40. A ver, acá hay un valor cambiado. ¿Qué pasó acá? Ahí no está mal en coseno de B, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, 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 acá está mal. Ahí está mal. Claro, porque Sería B sobre C sería. claro, B sobre C, ¿sí? Entonces ustedes cargan el arcoseno del lado B sobre el lado C. ¿Cuál es el valor de B? Sí, gracias, ahí, ¿no? Sería 25,78 sobre C. Veamos cuánto nos da ahí. A ver. A sobre C. Claro, sería, perdón, el arcoseno de 32,46 sobre 41,45, ¿no? Así sería. Es que, profe, le va a salir igual que arriba porque Sí, está haciendo la misma división. claro, no, por eso No es- reemplacen el 25,78 por 32,46. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿sí? Disculpen, hay un error de tipeo ahí. Y ahí tienen 51, 54. 38, algo, 5 puede ser o no. Sí, a mí me sale 38,457 en Bien, decimal y después en ángulo 38, 27 minutos y 25 segundos, ¿puede ser? sí, fíjense que es muy pequeña la variación ahí, pero está bien el cálculo, ¿no? Porque en realidad si nosotros construimos el ángulo en la hojita, no vamos a poder cargar los grados nada más, ¿no? Los minutos y los segundos ya es imposible cargarlo ahí con el semicírculo, ¿no? Pero ahí obtenemos el 38,29. Entonces vamos a reemplazar esto y a poner 32,40. Ahora se los corrijo así. Estamos justo con la hora, me pasa volando. Listo. Ahí está. Ese sería el valor en realidad, ¿sí? 32,40. Bien. Pero usando esos valores ya no da los 38,49, da 51,54. No, no, no. Usted da No. 51,25. Usando 32,46 dividido 44,45 y a eso sacándole el arcoseno nos da 38,49. ¿Cuánto le da? 51,54. Mm, Del a mí me está anterior. dando distinto, mire. A mí me da Pero Ese es el no es anterior. 32,46 dividido 41,452. Es exactamente. claro, Sí. así. Le Sí tiene que da, dar así como así está. sí da. Sí, 38,45 me da. sí, es parecido, ¿sí? Así Bien. sería el valorcito. Ahí ha quedado. Así como Bien. está en la diapositiva, ¿sí? Entonces ya obtenemos el valor del ángulo B, ¿sí? Tenemos el valor del ángulo alfa, el valor de C sería 90 y ya tenemos nuestro ejercicio resuelto, ¿sí? Así son los ejercicios de trigonometría, van a ser bastante sencillos. Tenemos el ejemplo C que es parecido, pero como estamos medio corto de tiempo, me gustaría que vayamos a este ejemplo práctico, ¿sí? Con eso que estamos viendo van a poder resolver todos los ejercicios. Fíjense que esto es Disculpe, profe, aplicado. Sí, le consulta. escucho. ¿Solamente tenemos que resolver los ángulos, no los lados, o todo? Los lados también.
Los lados también. Sí, 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 sí. Con con esta forma que le enseñamos, usted va a poder calcular los tres lados y todos los ángulos siempre, ¿sí? Porque va Ah, bien. despejando de a poco. Acá tenemos un ejercicio práctico. En el práctico ustedes tienen dos ejercicios de trigonometría y tienen un ejercicio integral en donde les pregunta a ustedes para qué se aplica este tipo de cosas, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo. Nos dice, un árbol perpendicular al suelo proyecta una sombra de 2,8 metros con un ángulo de elevación de 60 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Por qué les puede llegar a preguntar esto a ustedes? Porque en algún caso, por ejemplo, cuando se trabaja en el campo, hay lugares donde corren fuertes vientos, ráfagas de viento, existen lo que se llaman las cortinas arbóreas, en donde se plantan muchos árboles para que el viento no vaya dañando la vegetación que ha sido cultivada ahí. Pero ese cordón arbóreo tiene que estar a una distancia, por ejemplo, en donde haya un trabajo de ingeniería ahí que no tape la irradiación solar, porque esos cultivos necesitan de ese sol. Entonces, por eso es que se plantea este tipo de ejercicio, porque en algún momento en la carrera se puede llegar a presentar con un problema de esto, para tratar de calcular a qué distancia exacta tienen que ustedes plantar esa cortina de árboles, ¿no? Y por eso es que tenemos nosotros un ejercicio de este tipo. Entonces, fíjense, le dice, el árbol perpendicular al suelo proyecta una sombra de 2,8 metros. Los 2,8 metros que se proyectan de sombra es lo que está acá, ¿sí? Este es el lado B. Es para que traten de interpretar cómo se ve el ejercicio. Esta es la sombra que se proyecta. Con un ángulo de elevación de 60 grados. El ángulo de elevación es lo que va desde el suelo hasta la punta del árbol. Y acá serían los 60 grados, pertenecen a el ángulo alfa, ¿sí? Entonces yo tengo dos valores, el valor de B y el valor del ángulo alfa. ¿Qué puedo hacer? Utilizar la fórmula del coseno de alfa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Tenemos el cateto adyacente, sí, tenemos la hipotenusa. ¿Para qué trato de hacer esto? Para despejar la hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo tengo una vez más el coseno de alfa es igual al lado B sobre el lado C. Fijémonos. ¿Qué puedo hacer acá? Despejar C. Entonces, si yo quiero despejar C, eh, C va a ser igual al lado B sobre el coseno de alfa. ¿Se entiende? Fíjense cómo se despeja esto. C pasaría acá multiplicando al coseno de alfa y el coseno de alfa pasaría dividiendo abajo de B. Entonces yo tengo a raíz de ese despeje B sobre el coseno de alfa, que sería igual a 2,8 sobre el coseno de 60. ¿Sí? 60 es el valor del ángulo. Y cuando nosotros cargamos ese valor, 2,8 dividido el coseno de 60, me tiene que dar este 5,6. No sé si pueden llegar a ese 5,6. Sí, profe. Bien. Ese valor de Sí. 5,6, muy bien, muy bien, muy bien, sería el valor de la hipotenusa, ¿sí? Es el valor de acá. Una vez que yo tengo estos dos valores, mediante Pitágoras ya puedo conocer la altura del árbol, ¿sí? ¿Cómo voy a conocer la altura del árbol? Bueno, ya sé el valor de B y el valor de C. Entonces yo digo, A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. De ahí despejo A, entonces me quedaría C al cuadrado menos B al cuadrado. Fijémonos que B que está sumando pasó restando y la potencia de A pasó en forma de raíz. Entonces sería la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Yo cargo esos valores y me daría acá, va a ser igual a la raíz de 5,6 elevado al cuadrado menos 2,8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Carguen esa función, carguen esos datos un ratito y fíjense si Sí, pueden llegar, sí da le los da los 4,84. 4,84, ¿no es cierto? Bien. Sí, profe. Y en el práctico, entonces, ustedes tienen una pequeña, ¿cómo tenemos acá? Bien. Acá tenemos el problema y tenemos marque la opción correcta. Ustedes desarrollan el planteo y van a marcar la opción correcta. En este caso sería la última de acá, ¿no? Es la que resolvimos. Tienen después un ejercicio más para que ustedes lo puedan hacer solos ahí con un planteamiento un poco parecido. Entonces lo que tienen que hacer es leer la consigna y tratar de interpretar si, qué ángulo me está dando y qué lado me está dando del triángulo, ¿no? Bueno, eso sería todo en la clase de hoy. Justo el profesor Jorge quería presentarle un pequeño ejercicio. No sé si va a tener tiempo Jorge ahí. ¿Me está escuchando? Si no, lo vamos a ver la clase que viene un ratito
Es un pequeño Hola, hola, ¿me ejercicio. escuchan? Sí, sí, ahí está. Bien. Hola, ¿me Profe, escuchan? Sí, se te Sí, sí, se escucha, escucha. Jorge. Dejo de presentar si querés un Buenas ratito, pero noches. tiene que ser súper breve, ya entra la materia física, creo, ¿no? Sí, Vamos justito ahí. sí, bueno, me presento, soy el profe Jorge Chauque. Bueno, estuvieron en muy buenas manos, excelentes explicaciones del profe Cristian. Ya en la próxima clase veremos algunos ejercicios prácticos con los que en la vida de profesional de ingeniero agrónomo que tenéis hoy, me he topado justamente con ejercicios que necesitamos en la matemática en el campo, ¿sí? A trabajar con productores. Así que, bueno, la próxima clase voy a tener un poquito mucho más de tiempo, creo que mucho más tiempo. Como dice el profe, pasa volando, volando el tiempo y no hubo el espacio para charlar de estas cosas, ¿no? Que son muy interesantes y como él dice, ¿no? Este, nos encontramos con, a veces en la realidad, que la matemática es muy, muy necesaria y estos ejercicios prácticos que